días. Mi nombre es Arturo Mestas. Yo soy gerente de mercado del producto de Compact y Evalúa 035. Les doy la bienvenida a este seminario web en el cual hablaremos de un tema de vital importancia en el tema empresarial, en el tema de ese apapacho y la manera de consentir a nuestros colaboradores, pero sobre todo el tema en el cual buscamos implementar una norma que es la NOM 035, una norma que se ha hablado de la norma antiestrés, una norma en la que en algún momento dijeron, pues esto sirve para que el trabajador se le quite ese estrés o que si al final de cuentas hay estrés, el empresario va a pagar algún tipo de cosas. Digo, la realidad no es así. Hoy platicaremos ese marco legal, que es lo que tenemos que cumplir. Pero la segunda parte de esta sesión estaremos con Melissa Jiménez. Meli, te doy la bienvenida a esta charla. Más adelante igual haremos la presentación formal, pero bueno, siempre lo digo, es la experta en la NOM 035. Meli, un saludo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo todo este tema tan interesante de la implementación de la NOM 035. En lo que les pueda ayudar, aportar durante esta charla con situaciones, dudas que tengan específico, bienvenidas. Muchísimas gracias, Meli. Y bueno, pues arrancamos este tema. Y la manera de arrancar en este punto en el cual hablaremos de la NOM 035 tiene que ver y lo visualizamos como si esto fuera un viaje. Y al final, ¿por qué lo amarramos a un viaje? Porque lo que tenemos que tener es un origen y un destino. Si no tenemos muy claro el destino, pues realmente este viaje nunca sabremos si llegamos, si estamos haciendo las cosas de manera correcta o cuáles son esas eh, barreras que se pudieran llegar a presentar a lo largo de la implementación de la NOM 035. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino que tomes será correcto. Y esto lo marcamos muy bien porque la NOM tiene diferentes caras a las cuales podemos empezar a trabajar. Por un lado tenemos una cara en la cual hablaremos de la normatividad. Hay multas. Entonces, si lo vemos por un tema de cumplimiento, pues yo diría sí, la NOM 035 trae un tema de cumplimiento, trae un tema en el cual necesitamos atender, si no puede haber la autoridad marca como el que algo no está cumpliendo, por lo tanto hay multas, pero también hay otro destino que pudiéramos llegar y es buscar esos entornos organizacionales favorables, que prácticamente hablo empresas felices, colaboradores que están con la camisa puesta, pero que al final de cuentas esto ocurre por un trabajo, no ocurre de la noche a la mañana, pero ese es el camino que habría que decidir o habría que tomar que pudiéramos empezar a trabajar en este sentido. Y bueno, pues prácticamente aquí lo que tendríamos es una charla en la que estamos orientando y lo quisiera manejar precisamente como este viaje al que pudiéramos realizar. Y este viaje se compone en realidad de varias salidas que tendríamos, de las cuales pues de alguna manera me están ayudando a trabajar o me están dando ciertas características o destinos a los que puedo hacer. Y pues prácticamente les digo, estamos abordando en esta escala, es la de tu empresa ya cumple con esta norma. Y los invitamos a 2 sesiones que estarán próximamente trabajando, que es el día 16 de octubre, que es la aplicación de las guías de la NOM 035, y el 21 de octubre con un tema de la NOM 035 y esta nueva normalidad. Pero prácticamente la siguiente sesión que estaríamos tocando el día 16 de octubre, ahí haríamos encuestas en vivo, lo voy a llamar así, y me atrevería a decir que vamos a sacar una encuestas que ustedes pueden contestar, vamos a poder diagnosticar cómo se comporta o si hay algún entorno organizacional, factores psicológicos, no sé, todo lo que la NOM o las guías me pueden llevar, lo vamos a tener o lo vamos a revisar en esta segunda sesión. Digamos que esto es ya más un taller hands-on, lo quiero pensar así, y que pues nos va a ayudar a poder interpretar los resultados que cada una de las normas pudiéramos llegar a tener. Entonces, esa es mi invitación a que de alguna manera podemos revisar esto. Y esto les platicaba yo, es como si fuera un viaje. Permítame un segundo. Les decía, pues esto es lo que nadie te cuenta de la NOM. Y lo primero que quisiera ver es que lo vamos a abordar y bajado al tema de un viaje. Ahorita son pasajeros. Y esto es lo que la norma te estaría generando o te está buscando que hagas.
y que les decía yo que prácticamente podremos identificar los beneficios al cumplir con esta norma. ¿Cuáles son esos beneficios que tendríamos a cumplir? Al final, lo podemos ver por empresa. Puedo disminuir mi rotación de personal, incrementar mi productividad, disminuir el ausentismo. Puede ayudarme a identificar factores de riesgo psicosociales. Puede ayudarme a prevenir algún tema legal o alguna situación que se pueda llegar a presentar por diferentes temas, a lo mejor una conciliación y arbitraje, temas directamente con mis colaboradores, pero también me ayuda a la toma de decisiones. Al final, todo eso te va a ayudar la NOM 035. De acuerdo a la información y el trabajo que se hace, puedes ayudar a mejorar estos indicadores. Te decía al principio, esto es como si fuera un viaje. Entonces tú decides cuál es tu destino, porque a lo mejor para mí la implementación de la NOM puede ser disminuir la rotación de personal, porque ahí es donde yo identifico que se va una gran parte de los, o están montados ahí a lo mejor algunos problemas que tengo en mi organización. ¿Cuánto me cuesta poner a un colaborador a que haga una actividad, esa especialización, porque se van? A lo mejor me cuesta mucho el tema de reclutamiento, me cuesta a lo mejor el tema de capacitación o de retener ese talento que ya tengo aquí, pues al final la NOM te va a ayudar a descubrir esos temas. Ahora, si lo hablo desde el plano o desde el punto de vista del trabajador, pues va a ayudar a identificar y determinar si tiene ese trato justo y un reconocimiento a su labor. Que al final de cuentas el trabajador, pues sí, burdamente podemos decir, está ahí por el dinero, pero también debemos identificar si está recibiendo ese trato justo, si él está recibiendo no esas palmaditas en la espalda, pero que a lo mejor son buenas, pero puedas identificar eso es lo que necesita el colaborador. Y eso le va a ayudar a tener un clima organizacional favorable, que prácticamente mucho de esto puede ser que se sienta reconocido por la empresa. Es decir, la empresa se preocupa por mí. Me ayuda a tener mecanismos para levantar algunas quejas y saber que si yo voy a levantar una queja, va a ser escuchada, va a ser tratada de alguna manera en la que yo me pueda sentir seguro de este tratamiento y bueno, mejorar mis condiciones de trabajo, en fin, esta norma te ayuda a tener beneficios de los dos lados, tanto para el tema del colaborador como para el tema de la empresa. Hay que entonces identificar cuál es el destino, qué es lo que quiero hacer y cuáles son los puntos en los cuales deseo o quiero comenzar a trabajar. Partiendo de este tema, yo lo vería, yo lo vería, yo lo vería que es tres aristas muy importantes: el fundamento legal, estos beneficios de los cuales acabo de hablar y la implementación, que para eso nos ayudará mucho Melissa, que va a participar en la segunda etapa de esta charla, que es todo lo que hay que realizar. Si partimos con el fundamento legal, sí, ya es una norma que ya entró en vigor. Es decir, no hablaremos ahora de un tema de aguas que ahí viene. La NOM 035 se publicó el 23 de octubre del 2018 y nos dijo, entra en vigor un año después de la publicación. Es decir, la primera fase de la NOM 035 ya entró en vigor 23 de octubre de 2019. Ahí ya me dice qué son las cosas que ya debo de implementar o hacer para esa fecha. Sin embargo, la segunda fecha de implementación es 23 de octubre del 2020. Es decir, decía la norma, un año después de esta primera fase. Es decir, que estamos a unos días de que esta norma se cumpla en su totalidad, que esta norma ya de alguna manera sea, vaya, la autoridad pueda pedir que tú compruebes que ya la estás aplicando. Hay una obligación, sí, esta entra para todas las empresas sin importar un giro, sin importar un tamaño. Todas las empresas en México o que tengan colaboradores que demuestren una relación laboral en México deberían de cumplir la NOM 035, porque recordemos que esto va enfocado para el patrón, pero también va enfocado para el trabajador. Entonces, prácticamente aquí decimos todas las empresas. Por ahí hay temas legales que me pudieran decir, oye, las empresas de gobierno, ¿entran o no entran? Pues la realidad yo te diría, en el estricto sentido de la norma, no lo dice, no lo niega, no lo aclara, pero lo que podríamos decir es que a lo mejor también esto me puede servir para tener empleados contentos, que yo creo que ese es el objetivo de la NOM 035, tener empleados felices en empresas felices. Yo me atrevería a decir todas las empresas, incluyendo sector público. No importa el tamaño,
ya sea de 1 o 2 trabajadores a un corporativo de miles de trabajadores o una empresa donde tenga miles de trabajadores, en todos aplicará. Claro, el nivel de aplicación va a depender mucho del tamaño de la empresa y que al final de cuentas, pues la empresa tendría que empezar a conducir este tema de la implementación. Por lo tanto, si hay obligaciones, hay responsabilidades que tiene que hacer el patrón, perdón, y que al final debe de empezar a identificar eso de entorno organizacional favorable. ¿Qué es? Lo definiremos más adelante. Hablaremos también de qué son los factores de prevención de riesgo psicosocial. ¿Qué es un riesgo psicosocial? Como lo hablé, hay beneficios y obligaciones para el trabajador. Por lo tanto, entonces también él tiene que cumplir con ciertos aspectos. No es un tema que por ahí como se difundió al principio y era mucho en el sentido de decir, es que esta norma es antiestrés. Ahora el empleado va a poder demandar al patrón. No, también hay obligaciones para ti, colaborador. Entonces, eso es interesante porque de los asistentes a esta charla podrías identificar, a lo mejor a mí me va a tocar implementarla. A mí también me toca cumplirla. Por ejemplo, soy colaborador de una empresa. A mí me ha tocado cumplir con la NOM 035 y tengo que ser consciente que de mi lado está mucho para que esta norma surja efecto y ese viaje y ese destino se dé de la mejor manera. Y bueno, muchos de los que están aquí son contadores. Entonces, si lo hablamos con el tema de multas, sí hay multas. Hay un tema en el cual la Ley Federal de Trabajo sí da la facultad para que se establezcan montos de multas, indica específicamente de cuántos pueden llegar a ser. Entonces, si lo vemos que mi driver o el objeto que voy a hacer al final me motiva para cumplir la norma es la multa, pues aguas porque por aquí sí puede haber un tema en el cual las organizaciones puedan verse afectados y que empecemos a trabajar con ello. Les decía yo que la NOM 035, si yo abriera tal cual la publicación que está en Diario Oficial de la Federación, que está publicado el 23 de octubre del 2018, es cuando se publica en Diario Oficial, la Secretaría de Trabajo publica los indicadores o todas las guías, todos estos numerales que las empresas deberían de cumplir, pues habla precisamente del marco legal que podemos empezar a trabajar. Y la NOM 035, si yo buscara su concepción pura, me ayuda y me dice que es un mecanismo para identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Y haciendo un análisis precisamente de lo que el objetivo de la NOM 035 hace o busca, es que las empresas puedan tener un mecanismo para identificar. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Es todo aquello que le pueda afectar al trabajador, que puede representarse desde una enfermedad o algo que puede ser solamente síntomas y que estas pueden ser enfermedades que a lo mejor no se transmiten y no se ven, pero de alguna manera sí están presentes en los colaboradores. Digo, a lo mejor yo puedo decir que tengo estrés, pero el estrés no lo puedo manifestar. A lo mejor lo manifiesto, pues sí, a lo mejor a algunas personas les duele o a lo mejor les aparece algunas ronchitas en la piel, el dolor de estómago, que de ahí luego a lo mejor puede confundirse con el tema de gastritis, colitis y demás. Al final lo que dice la NOM es, eso es un factor de riesgo psicosocial. Todo lo que al trabajador le puede afectar a sus ciclos de sueño, de vigilia, le pueden ser enfermedades psicosomáticas, es decir, todo lo que le pueda preocupar al trabajador puede rayar en un factor de riesgo psicosocial. Sin embargo, aquí sí hay que ser claros que no todo puede ser. Digo, a lo mejor a mí me preocupa algún tipo de situación y me genera estrés a lo que estoy viviendo y que no necesariamente es parte de mi actividad laboral. A lo mejor sí. Como precisamente la NOM me dice, identifícalo, también te da una herramienta y te da herramientas para poder precisamente identificar esos factores de riesgo psicosocial que pudieran llegar a tener en tu empresa. Y ahí es la entrada de las guías. En la NOM 035 o en la publicación se generan ahí guías en las cuales me ayudan a descubrir esos factores de riesgo psicosocial que pudieran llegar al trabajador. Ojo, la NOM 035 no te dice exactamente qué hacer con lo que ya descubriste. Es la herramienta para identificar. La gran labor que tiene que hacer la empresa es ahora, ya lo identificaste, ahora genera mecanismos de prevención. Y ahí viene la implementación de políticas, viene la implementación de ciertas acciones que la empresa va a tener que hacer para disminuir esos factores de riesgo psicosocial.
Por ejemplo, si yo le digo a mi empresa que a mí me estresa sufrir un accidente, digo, porque a lo mejor soy chofer de un camión, soy el empleado de seguridad privada del banco, no sé, pon el sector o la actividad laboral que quisieras representar, yo podría decir, me preocupa tener un estrés, digo, pero me preocupa tener un accidente, y eso es lo que de alguna manera me puede generar un factor de riesgo psicosocial. La empresa tendría que decir, sí, Arturo, te preocupa sufrir un accidente, pero fíjate que para eso vamos a hacer y empieza todas las políticas. Si ese es empleado de seguridad, a lo mejor me dice, por eso te damos capacitación, fíjate que por eso es importante que uses tu chaleco, tus aditamentos de seguridad. Si eres una persona que está a lo mejor en la construcción, es el ingeniero, el arquitecto o el peón, pues mira, por eso es importante traer tu casco, por eso debes de portar tus aditamentos de seguridad. Eso ayuda a la seguridad. Por lo tanto, puede ayudarte a disminuir tu factor de estrés o de miedo a sufrir un accidente. Entonces, ese es precisamente el juego que tiene la NOM 035. No solamente identifícalo, sino también prevén. Ahora bien, también hay mecanismos que te ayudan en la NOM 035 a poder identificar no solamente los factores de riesgos, sino a saber si tus trabajadores tuvieron un acontecimiento traumático severo. Y eso es una guía que también tiene la NOM, que también tienes que aplicar la NOM 035 para preguntarle a los trabajadores, oye, ¿has tenido un acontecimiento traumático severo? Y también hay que clasificar qué es, porque a lo mejor yo puedo decir, sí, tuve un acontecimiento traumático severo, me corté el dedo. Para mí fue muy severo, fue un acontecimiento y fue traumático. Sí, pero te lo cortaste sacándole punta al lápiz. O sea, realmente no es ni una actividad propia de tu trabajo, no fue tan grave, que no es lo mismo cortarse el dedo, a lo mejor yo sacando punta al lápiz, que a lo mejor el empleado de una manufactura de piso de producción, pues que a lo mejor tuvo un accidente. Eso pudiera rayar ya más en un acontecimiento traumático severo, que también al final lo que dice la NOM es que también puede haber un peligro eminente de muerte, que puede haber sido caracterizado a lo mejor por un accidente donde hubo una muerte de algún colaborador. Y todo eso le va a afectar a las personas que elaboran. Que vuelvo a lo mismo, la NOM te va a ayudar a descubrir si ocurrió eso, a poder identificar si el trabajador está con un riesgo psicosocial frente a un acontecimiento traumático severo, si fue producto de la actividad que realiza y si hay que tratarlo, la empresa tendrá que medir precisamente esas políticas de atención a ese colaborador, que al final pues reciba la atención, que la atención no necesariamente es un psicólogo, la atención puede ser un traumatólogo, es que se cayó, pero lo que necesita es alguien que le ayude a una rehabilitación. Pues es que a lo mejor se cayó y eso lo traumó, a lo mejor necesitas al psicólogo, no lo sé, estoy poniendo un ejemplo. A lo mejor lo que necesitas es un dermatólogo porque tu estrés lo estás representando en una enfermedad en la piel y deberíamos de tratarlo de otra manera. Es decir, que a partir de estos mecanismos de identificar y a través de tus mecanismos de prevención, pues también debas de canalizar con quien debería de atender precisamente a cada uno de los puntos a los trabajadores. Porque al final de cuentas, si tú disminuyes tus factores de riesgo psicosocial, disminuyes tus acontecimientos traumáticos severos, lo que vas a tener es eso que te decía al principio, empresas felices. Tu organización o tu empresa, como lo marca la NOM, pues va a ser favorable, es decir, va a ser un lugar de trabajo donde estemos a gusto, donde estemos felices y completamente laborando, que al final eso es lo que busca esta NOM. Sin embargo, por último, en el tema de la explicación puntual de esta norma, lo que me habla es de centros de trabajo. Y esto es muy importante que podamos identificar qué es un centro de trabajo, porque la NOMA la aplicamos por empresa, pero dependiendo el número de colaboradores, deberán de ser las guías que vas a aplicar. Sin embargo, algo muy puntual que marca la NOM es precisamente los centros de trabajo. Quizá esta es la primera actividad que deberíamos de desarrollar en la cual identificamos cuáles son los centros de trabajo que tengo en mi empresa. Más adelante, Melissa les platicará un poco de cómo ella clasificó los centros de trabajo de nuestra empresa. Por ejemplo, aquí estamos en la ciudad de Guadalajara. Bueno, hoy yo me encuentro trabajando desde casa. Creo que Meli está en las oficinas hoy le tocó asistir, ya les platicará el porqué y demás, pero bueno, hoy yo me encuentro desde casa,
Pero digamos que mi centro de trabajo está ubicado y lo voy a poner con un domicilio en particular, que es nuestras oficinas. Para quien guste y esté en Guadalajara, ahí lo esperamos. Bueno, ahorita respetando la sana distancia, pero por ahí los podemos recibir y darles inclusive hasta un paseo ahí por la empresa, si así lo quieren. Pero estamos en Pablo Villaseñor 435. Pero ese es el domicilio. Además es el fiscal, pero es el domicilio donde están algunos colaboradores. Pero fíjate que también tengo 12 oficinas a nivel nacional. Fíjate que también tengo algunos otros en la ciudad de Guadalajara. Estamos divididos en ciertos lugares que le voy a llamar edificios. Pues bueno, al final Melissa tendría que haber identificado cómo están distribuidos los trabajadores, que para Compact nos llamamos colaboradores, cómo estamos divididos en los colaboradores por centro de trabajo. Porque entonces aquí la NOM me dice que todo esto que acabo de decir identifica, prevé factores de riesgo psicosocial para generar o promover un entorno de organización favorable por centro de trabajo. Quizá no son las mismas acciones que voy a hacer en Guadalajara, las que voy a hacer en Tijuana o las que voy a hacer en Mérida, donde tengo oficinas, donde hay colaboradores y donde al final son centros de trabajo. Entonces aquí yo te diría que es prácticamente la primera tarea que ya de entrada tenemos que hacer para el cumplimiento de la NOM, de la cual la normativa no me dice. Y es el punto de identificar cuántos colaboradores tienes por centro de trabajo, porque al final de cuentas es donde vamos a partir en este tema. Me quise ir muy rápido en el punto de la NOM 035, porque creo que al final de cuentas, hablar del marco legal y a darle ese zoom in a la norma, pues prácticamente creo que está a lo mejor ya muy platicado. Si tienes dudas de esto, con todo gusto los podemos contestar. Pero lo que diría es, dejemos un poquito de lado el marco legal, dejemos un poquito esto e iniciemos precisamente abrochando los cinturones. Aquí ya se va a empezar a mover el vuelo. Aquí el vuelo ya va a ser más turbulento al arranque, quizá, no lo sé, dependerá mucho de la expertise del piloto con el que estaremos trabajando en este momento, pero aquí buscamos que también ustedes tengan esa expertise para poder trabajar. Y te hablaba y te decía que la NOM tiene algunos numerales. Este es un extracto de todos los numerales que habla la NOM, donde me dice que debo de establecer por escrito la política, debo identificar a mis trabajadores que tengan un acontecimiento, un factor de riesgo y solamente en centros de trabajo de 16 a 50, que para identificar precisamente a los que tuvieron un acontecimiento traumático severo es la guía 1 y esa aplica para todos, que si quieres identificar el entorno organizacional favorable solo es para las empresas de más de 50 colaboradores por centro de trabajo, lo repito. Aquí lo que tú podrás identificar precisamente es los numerales que tienes que implementar de acuerdo a los centros de trabajo. ¿Te acuerdas que te dije la primera actividad a realizar es clasifica tus centros de trabajo? Porque entonces aquí podrás identificar. Entonces, muy probablemente si en la ciudad de Tijuana solamente tengo 16 trabajadores, voy a aplicar la columna del centro. Si a lo mejor tengo menos de 16, aplicaré solo la primera columna. Es precisamente el tema aquí que tendríamos que empezar a analizar. Depende del número de colaboradores por centro de trabajo, son las acciones a realizar y son las guías a implementar. Sin embargo, algo interesante de esto es que ya empezaríamos a poner las fechas de cumplimiento. Los cuadros azules que ves en pantalla son los numerales que ya entraron en vigor al día de hoy. No, entraron desde el año pasado, 23 de octubre del 2019. Estamos casi a un año de cumplir esta entrada en vigor. Lo que supone la NOM es que las empresas ya deban de haber hecho todos estos numerales. Hoy pudiera ser un motivo de multa. La realidad es que sí. No estás cumpliendo con el tema de la implementación de la NOM. Pero bueno, no te preocupes. Recuerda, estamos unos días de que entra el completo, entonces prácticamente todos los numerales deben de ser atendidos al 23 de octubre del 2020. En ese momento la autoridad dice que puede hacer revisiones y puede identificar precisamente incumplimientos en el tema de la NOM 035. Y bueno, hoy descubriremos precisamente qué hacer con esta implementación de la NOM. Que para mí el tema de la NOM 035 es un círculo virtuoso. Nunca termina. Si bien hemos hecho esa analogía del viaje, pues este realmente es un viaje que no va a terminar. ¿Por qué? Porque la NOM te dice, identifica
tus factores de riesgo psicosocial, tus acontecimientos traumáticos severos, con las guías, claro. Genera tus políticas de prevención, haz tus acciones de prevención, comunica al trabajador, comunica esos planes, di lo que vas a hacer, dale un seguimiento, que ese seguimiento te va a ayudar precisamente a saber si estamos no cumpliendo, mejorando las actividades con los trabajadores, pero sobre todo entra un plano de la retroalimentación. Y aquí es donde tendríamos que hacer nuevamente ese inicio a ese círculo. Si me están retroalimentando que no hay una mejoría, que no estamos disminuyendo o incrementando la productividad, disminuyendo la rotación, mejorando el clima organizacional, es decir, todos lo que acabamos de ver hace un momento en los beneficios de empresa y trabajador, pues al final entonces debo de volver a empezar este ciclo y debo de volver a hacer esa identificación de todos estos factores o acontecimientos. Si hablamos de identificar, y la primera parte de ese círculo virtuoso que tenemos, la NOM te ayuda y te dice, implementa las guías. Ahí están. Son cuestionarios que ya están hechos y que te van a ayudar a cumplir con esta norma, pero sobre todo a identificar. La guía número 1 habla de identificar los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Es decir, aquí lo que tendrás precisamente en estos acontecimientos traumáticos severos, podrás tener saber qué trabajadores han sufrido esto que la norma habla como acontecimiento traumático severo. No se trata de que al final de que se aplique esta guía, no se trata de desestimar lo que le ocurrió al trabajador. Yo les decía, pues al final de cuentas eso se cortó el dedo, pues a lo mejor para unos podría ser un tema simplemente no pasó nada. A lo mejor para otro tema es muy grave. A lo mejor aquí tendrás que profundizar con algunas horas de entrevistas para saber si realmente fue esto. Es decir, al final puedo decir, casi me muero. Sí, pero era un sacapuntas. La NOM 035, específicamente la guía 1, te ayuda a identificar a esos trabajadores que han sufrido un acontecimiento traumático severo, que pueden ser temas de asaltos, de un accidente, una pérdida, una amenaza, no lo sé. Ahí empieza a clasificar la NOM. Y que al final de cuentas, la guía número 1 aplica para todos los trabajadores de un centro de trabajo. Es decir, no importa si son 1, 50 o 100, aplica la guía número 1 para todos esos trabajadores. Hay que evaluarlos, es decir, si ya estamos hablando de un tema de cumplimiento de la NOM, yo te diría, Compact ya lo está implementando. Yo ya contesté la guía 1. Yo ya le dije a mi empresa si tuve o no tuve un acontecimiento traumático severo. Y si lo hubiera tenido, ya la empresa debería de tener esos mecanismos para dar ese seguimiento, que es prácticamente el tema de lo que les decía, el inicio de ese círculo virtuoso. La guía número 2 habla precisamente de identificar los factores de riesgo psicosocial. Y esto es lo que se puede representar en esas enfermedades psicosomáticas de los trabajadores o de las personas y que al final le puede generar ese estrés, le puede generar esa ansiedad, le puede generar todo eso que no lo vas a estar enfocado completamente. Y esta guía 2 se aplicará para empresas de 16 a 50 trabajadores. Es decir, si un centro de trabajo es de 1 a 15, solo aplica la guía 1. Si son de 16 a 50, aplica la guía 1 más la guía 2. Es decir, en este caso, aplicarás dos guías. Si tu empresa tiene más de 50 colaboradores, tienes que aplicar la guía 3. La guía 3 te ayuda a identificar factores de riesgo psicosocial, es decir, lo mismo que la guía 2, lo incluye la guía 3, más la evaluación del entorno organizacional favorable. Y eso me ayudará precisamente a cumplir con esta NOM de acuerdo a mis trabajadores por centro de trabajo. Si es una empresa de 70 colaboradores, tiene que aplicar la guía 1 más la guía 3. Es decir, aplicará dos guías. ¿Sale? Es importante que lo llevemos en ese sentido. Claro, la NOM también te da una guía de políticas de prevención de riesgo. Ya por ahí te va ayudando a decir, mira, este es un machote de una política de prevención. Ya nomás ve completando los campos que necesitas o adecúala a la necesidad y con eso estás del otro lado teniendo políticas. Y al final la guía 5 habla de los datos que necesitas obtener del trabajador. Porque al final de cuentas esta norma en algunos casos pide
que me identifiques con un nombre a las personas y en algunos casos habla precisamente de la confidencialidad. Ese es un tema muy claro. Para la NOM, ¿sí? Lo que hablamos de confidencialidad es que no lo divulgues, que no digas lo que ocurrió con el trabajador, porque al final de cuentas eso pudiera ayudar o incrementar un tema de ciertos problemas que pudiera llegar a tener. Sin embargo, la NOM sí dice identifica a los trabajadores. Entonces, en algunos casos necesito nombre y apellido para poder empezar a trabajar con esto. Me hacen una pregunta y me dicen, ahorita en el home office, ¿cómo se consideran esos empleados? Imagínate que son 200 empleados y en total 86 están en home office y solo 14 en oficinas físicas. ¿Estoy obligado a aplicar cuál guía? Yo te diré que eso me voy a decir, quien lo preguntó, lo voy a poner en stand-by esa pregunta y eso me va a ayudar, Melissa, a platicar cómo trabajar la NOM en estas situaciones, que inclusive te puedo decir, yo estoy físicamente en mi casa, hoy estoy trabajando desde casa, y bueno, al final mi centro de trabajo es y solo soy un colaborador. ¿Cómo lo podemos trabajar? Más adelante lo empezamos a generar. Me habla también del tema de turnos, pues al final de cuentas lo que dice es centro de trabajo, no habla de turnos. ¿Cuántos trabajadores hay ahí en un momento determinado? No lo dice la NOM, sino habla de centros de trabajo. Yo los consideraría en un todo, pero vuelvo a lo mismo. Adelante lo platicaremos con Meli, estas dos preguntas que por ahí ya le dejo en el sentido. Hablaba entonces precisamente de riesgo psicosocial. Pues es todo aquello, les decía, que le puede afectar a la salud del trabajador. O sea, todo lo que puede ir mermando y que eso disminuye la capacidad de poder empezar a trabajar. Y hablo desde un tema inclusive de cargas de trabajo, de que al final hay una interferencia trabajo-familia, violencia laboral, ambiente, que todo eso a lo mejor le puede ayudar, no solamente, o no contribuye, perdón, a las cosas del trabajo, sino toda la carga que el colaborador empieza a sentir, pues al final esto empieza a ayudar a generar la información. Les decía, el tercer paso o el cuarto paso en el que podemos empezar a trabajar es difunde conclusiones. Si ya identificaste cuáles son esos factores de riesgo psicosocial, si ya ves que tus trabajadores están teniendo acontecimientos traumáticos severos de alguna manera frecuente, pues difunde tus conclusiones. Oye, yo estoy viendo, igual a lo mejor es una situación quisiera que ya hubiera bajado, no lo sé, no tengo la estadística, pero lo vimos mucho en Ciudad Juárez con el tema de maquilas. Oye, yo sé que ese es un acontecimiento traumático severo. Eso me está afectando a que los trabajadores, los o las trabajadoras que acudan a esas plantas, pues de alguna manera estaban teniendo accidentes o acontecimientos traumáticos severos. Como empresa, ¿qué hice? Ah, fíjate que para eso entonces voy a poner transporte. Fíjate que para eso voy a poner cámaras de vigilancia. Fíjate que para eso voy y que ayuda a difundir esas conclusiones que me van a precisamente a reducir esos impactos y que de alguna manera deberían de generar precisamente en el trabajador ese efecto positivo de esa disminución de factor de riesgo psicosocial o acontecimientos traumáticos severos. Por eso al final decíamos, monitorea el plan. Identifica si realmente estás teniendo el beneficio que estás planteando. Si tu tema era productividad, ¿realmente estás siendo productivo por estas acciones que estás teniendo? ¿O qué debas de mejorar? Recuerda que para eso entraba el tema de la retroalimentación. Aquí es monitorea. Se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada. Entonces esto ocurre precisamente que yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Mira, ya voy a poner el curso de manejo del montacargas y eso va a ayudar a que disminuyan los accidentes. Pues sí, ya lo tomaron, pero siguieron los accidentes, siguieron los factores. No, no, vamos con el segundo curso. Pues al final de cuentas el curso ya nadie lo va a pelar porque no es lo que necesitan los colaboradores. Por eso debes de monitorear muy bien las acciones para saber si están teniendo el impacto correspondiente, para saber si estamos cambiando todo. Y para eso es observa y escucha. Nada de esto es definitivo. Ahí es donde el círculo virtuoso empezaría y volvería a trabajar en este círculo virtuoso del cual hablaba. Y al final les platicaba, pues que precisamente esto es como no solamente el marco, sino las acciones que la NOM te dice que deberías de hacer. Y si recuerdas un par de diapositivas anteriores, yo te decía,
abróchate el cinturón y eres un pasajero. Ahora mi invitación sería a que hablemos de eso que nadie te platica. Nadie nos invita a pasar a la cabina del avión, a ver cómo se ve precisamente este vuelo, cómo se ve el viaje, cómo logramos precisamente llegar desde nuestro destino, y la invitación es esa precisamente. Vente a la cabina y vamos a pilotear. Te preguntaba yo al inicio de la sesión qué perfil tienes, si te iba a tocar a ti la implementación, y al final de cuentas es lo que buscamos, que ahora te vuelvas ese experto o que puedas llevar a tu empresa con la implementación de la NOM a ese destino que se acaban de plantear, que puedas llegar. Sí, podría haber miles de indicadores, vamos a tener que hacer muchas pruebas, vamos a tener que tener muchas horas de vuelo, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que para esta charla hemos invitado a Melissa Jiménez. Melissa Jiménez, ella tiene una maestría en desarrollo organizacional. Ella es la encargada de implementar la NOM en una empresa, y la empresa es Contaqui. Es una empresa que es Great Place to Work, y no quisiera hablar como en el sentido de, bueno, pues es que al final lo que quieres es venderme tu producto. Yo diría, olvidemos ahorita de momento el producto, más adelante te platicaré, te diré las maravillas que tenemos, pero lo que quiero es que escuches a alguien que ya lo hizo. Alguien que dice, yo ya tengo una empresa de alrededor de 500 colaboradores, no sé, le voy a poner poniendo un número, con un porcentaje muy alto de cumplimiento, un 95 hablaba ella, ya lo platicará más adelante, pero que al final de cuentas te lo platique alguien que ya lo hizo, que este camino ya lo transitó, y que sobre todo te diga cómo lo hizo, cómo podemos de alguna manera ir venciendo cada una de las barreras, pero sobre todo hablar de un plan de implementación. Meli, bienvenida a la charla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes desde acá, desde Guadalajara. Todo muy bien, muchas gracias. Y ya lista para arrancar con ustedes todo este tema de implementación de la NOM 035. Perfecto, Meli, si deseas compartir tu pantalla, no sé si tienes aquí ¿Sí? ya tu presentación lista. Esto pues Claro que sí. precisamente para que Meli nos pueda hablar de este plan de implementación. Meli te cambió como presentador y ya ya estás como presentadora de hecho. Y en un momento pues estaríamos viendo tu presentación. De hecho, ya lo hacemos. Meli, pues muchísimas Perfecto. gracias, y pues que exploten mucho el conocimiento de Melissa. Perfecto. Muchas gracias, Arturo, por la introducción y muchas gracias por todo este tema que nos estás compartiendo del marco legal, que es un punto muy importante, ¿no? Yo les quiero platicar precisamente no solamente del marco legal, sino comentarles más bien de este marco legal que ahorita les habló Arturo, cómo lo aplicamos directamente, cómo lo implementamos en la NOM 035. Si hacemos la analogía de este viaje que les comentaba Arturo, yo en este momento quiero ser la sobrecargo, la persona que está arriba del avión y que les empieza a darle las indicaciones de cómo ponerse el cinturón, cómo desabrocharse el cinturón, dónde están las salidas de emergencia, en caso de despresurización, qué va a pasar, etcétera. Y yo quiero convertirme el día de hoy en esta persona que los comienza a guiar. ¿Por qué? Yo les quiero compartir una anécdota personal. La primera vez que yo me subí a un avión, pues me subo, me pongo el cinturón, pero al momento que aterrizamos ya no sabía cómo quitármelo, ¿no? En ese momento no puse atención a la sobrecargo que nos estuvo dando las indicaciones y pues ahí tuve que levantar la manita y decir, oigan, ayúdenme porque no sé salir, ¿no? Ya uno de los pasajeros que estaba a un costado pues me ayudó, me indicó y todo eso. Así estamos todos al inicio con la NOM 035, bombardeados de información. Quienes ya conocen todo lo que está establecido en el diario oficial de la Federación, de repente es un, híjole, ¿y cómo le hago? ¿Y esto cómo lo traduzco a acciones? ¿Y esto cómo se aplica? ¿Cómo se come? ¿Cómo se maneja? ¿No? Y todos empezamos de la misma forma. Nosotros, bien, como lo comentaba Arturo, empezamos a saber y empaparnos de toda esta norma desde el año pasado. Fue cuando empezamos a investigar todo lo que primero publicó el Diario Oficial de la Federación, punto por punto, paso por paso, empezarlo a desmenuzar y empezar a implementar. Y cuando empiezas a implementar es ay, en la norma, ¿dónde viene esta parte que necesito hacer? O tengo este caso, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo derivo? Y ahí es donde no viene una fórmula como tal. Y es justo la parte que yo les quiero platicar el día de hoy, la parte de la implementación. Para ello, es primero muy importante que nos hagamos 3 preguntas o revisemos 3 preguntas relevantes. La primera de ellas, ¿qué tiene de especial mi organización? ¿Qué tiene de especial mi empresa?
Es una empresa que ahorita, pues a lo mejor no tengo mucho foco en mis colaboradores, estoy bajo resultados, quiero ver los números, etcétera. Pero hay que preguntarnos qué quiero hacer con esto y cómo quiero transformar mi organización o cómo quiero implementar toda esta norma. La segunda, el tiempo y la profundidad. Una cosa es las obligaciones que tiene la NOM 035 y otra cosa es si yo quiero agregar algo más o sumar otro punto u otro elemento a toda esta parte de la implementación, porque eso mucho tendrá que ver con el tiempo que voy a dedicarle a esta NOM 035. Si solamente es un cumplimiento o si quiero obtener estos beneficios que me comentaba Arturo hace un momento en mi organización. Y la tercera, ¿qué resultados quiero obtener? Quiero saber nada más cómo están mis colaboradores y hacer como una palomita de checklist de ya lo hice y se acabó, o realmente quiero empezar a adentrar en el chip de mis colaboradores de yo como empresa me preocupo por ti. Para mí eres una persona muy importante, eres un elemento esencial de mi organización que me ayuda a sumar y no solamente a sumar, sino también a multiplicar resultados. Que ahí es donde cambia un poquito la traducción de la norma. Es la parte de quiero que contestes por obligación o me interesa que contestes porque quiero saber cómo está el entorno organizacional y cómo puedo ayudar a cada uno de los integrantes. ¿Bien? Ahí es donde cambia un poco el panorama. ¿Y qué es lo que les quiero platicar también y comentar? Yo les voy a desglosar estos pasos ahorita a través de acciones, tips o elementos que fuimos llevando a cabo de la implementación de la NOM 035. Ojo, esto no es una fórmula, ni tampoco es un voy en paso 1, ahora sigue el 2, ahora sigue el 3, ahora sigue el 15. No, no, no. Es una sugerencia y es una forma que nosotros empezamos a revisar y llevar toda esta parte de la implementación. Les diría, tomen los elementos que para ustedes son efectivos en este momento, por dónde quieren iniciar y qué puntos para ustedes son esenciales dentro de su organización. Y contestando estas tres preguntas que les decía al inicio, aquí es como ustedes van a empezar a desglosar y a implementar toda la NOM 035, que es lo que yo les quiero comentar de cómo lo llevamos, cómo lo hicimos. Y lo pongo en 15 puntos, no es porque sea, como bien les comentaba, una serie de pasos, sino que fueron elementos que me fui dando cuenta en la práctica que necesitábamos llevar para tener esta implementación de la manera más adecuada. Y entonces, pues arrancamos este viaje con la parte del sobrecargo que les voy a estar diciendo. ¿Cuál es el paso 1? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué fue lo que efectuamos? Para que ustedes ahorita empiecen a responderse lo mismo que en su momento yo me empecé a preguntar cuando conocí todo el marco legal de la norma 035. Primer punto, necesitamos un plan de trabajo. Si yo ya conozco qué me implica el diario oficial de la Federación como organización, necesito empezar un plan respondiéndome lo siguiente. Y aquí es donde entro a la pregunta que veía hace un momento en el chat que le hacían a Arturo. Primero, necesito responder cuántos centros de trabajo yo tengo dentro de mi organización. ¿Tengo 5? ¿Tengo 1? ¿Tengo 2? En nuestro caso, tenemos identificado 13 oficinas regionales, en diferentes lugares o ubicaciones. Sin embargo, yo tengo 14 centros de trabajo diferentes, 15 centros de trabajo diferentes, perdón. Y estos 15 centros de trabajo diferentes, pues una vez que yo lo resuelvo, que lo tengo a nivel nacional, y cuando hablo de un centro de trabajo, es aquel que tiene un domicilio diferente al otro, aunque yo los tenga dentro del mismo estado, pero si tienen un diferente domicilio fiscal, ahí es donde necesito empezar a contemplarlos. ¿Bien? Segundo punto, ¿cuántos colaboradores tengo en cada uno de mis centros de trabajo? En COMPAquí varían los centros de trabajo que tenemos, centros a nivel nacional donde hay 2 personas, hasta centros de trabajo en los cuales yo tengo 300 colaboradores. Y ahí es donde necesitamos empezar a hacer esas divisiones, esos elementos, para empezar a ver qué puntos me aplica la NOM 035. Por ejemplo, yo les voy a poner aquí un ejemplo como tal, para empezarlos a guiar paso a paso. Tengo 4 centros de trabajo diferentes. Tengo un centro de trabajo en Guadalajara, que se llama Plaza Ana, que tiene 22 colaboradores. Tengo otro centro de trabajo que es Pablo Villaseñor, que les comentaba Arturo, que tengo 200 colaboradores. Tengo un tercer centro de trabajo en la Ciudad de México que tiene 25 colaboradores.
Y finalmente tengo un cuarto centro de trabajo que está en Monterrey, que tiene 14 colaboradores. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del número de colaboradores que yo tenga, son las implicaciones o los elementos que yo tengo que presentar de la norma 035. No es lo mismo a lo que yo voy a hacer en la que tiene menos de 15 que la que tiene de 16 a 50, aquella que tiene más de 50 colaboradores. Entre más colaboradores tenga en cada centro de trabajo, mayor es el número de elementos o numerales que me está pidiendo que cumplan la NOM 035. Si yo tengo menos de 15, pues son muy puntuales. Si yo tengo de 16 a 50, se incrementa un poco en cuestión de que ya necesito una implementación de otra guía, necesito un programa de acción. Y si son más de 50, pues ahí se incrementa un poquito más, ¿no? Estas son las primeras preguntas que yo les pediría. Háganse en este momento y respóndanlas en este momento. Otra de las preguntas es, ¿cuántas razones sociales yo tengo? Si yo tengo, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, en un centro de trabajo que tengo los 200 colaboradores, tengo 2 razones sociales diferentes, también tengo que hacer esta división. ¿Cuántos colaboradores tengo por COMPACI 1, que supongamos que es una razón, y COMPACI 2, cuántos colaboradores tengo en esta segunda razón? Y puede pasar que en la primera razón, que es COMPACI 1, yo tenga 3 colaboradores y en COMPACI 2 tengo más de 50 colaboradores. ¿Por qué? Porque dependiendo también de este punto es los cumplimientos y las guías que yo tengo que aplicar o llevar a cabo dentro de todo este marco de la NOM 035. Por eso yo empecé por estas preguntas y estos elementos para resolverlos, para decir, ok, tengo este universo, tengo una variedad de centros de trabajo, de colaboradores, etcétera. Ahora bien, vamos definiendo qué guías necesito aplicar por centro de trabajo. Si yo tengo menos de 15 colaboradores, en aquellos centros de trabajo de menos de 15 colaboradores, tengo que aplicar la guía de referencia 1 nada más. Si yo tengo centros de trabajo de 16 a 50 colaboradores, tengo que aplicar la 1 y la 2. Y si tengo centros de trabajo con más de 50 colaboradores, tengo que aplicar la guía 1 y la guía 3. Hace un momento les decía Arturo, la 1 me ayuda a detectar acontecimientos traumáticos severos o ATS, para no decirles el nombre completo. La guía 2 me ayuda a detectar factores de riesgo psicosocial y la guía 3 me ayuda a detectar factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional. Espero que hasta aquí vayamos bien y que todos vayamos a la par desglosando estos puntos dentro de nuestros centros, dentro de nuestra organización. ¿Bien? Ahora bien, no hay que revisar nada más mis colaboradores internos, sino también conocer si tengo colaboradores externos, es decir, outsourcing. ¿Cuántos colaboradores hay en mi organización que yo los contraté a través de una pagadora, un outsourcing, una empresa externa, pero que efectivamente están trabajando en mi organización? ¿Por qué? La norma me dice que yo tengo una corresponsabilidad con estos colaboradores. La norma yo no la voy a aplicar como patrón porque yo no soy el patrón o la empresa contratante de esos colaboradores, sino que es otra empresa. La otra empresa tendría que aplicar la política, las guías, etcétera. ¿Qué necesito yo COMPACI, pedir para yo poderme avalar de que ellos ya tienen también su norma? 3 elementos y anótenlos, por favor. Primero de ellos, ¿cuál es la política de prevención que ese outsourcing o esa empresa externa tiene? Segundo, contratos. Tengo los contratos de todos esos colaboradores externos. Yo puedo comprobar que efectivamente son colaboradores externos. Y el tercer punto es el resultado de las guías. Y aquí es donde entra la parte de corresponsabilidad y donde mucha gente me dice, pero ¿por qué necesito hacer eso? ¿Por qué necesito pedir esa parte? Yo les aplico las guías y ya. Pero ojo, si tú les aplicas la guía y en la guía número 1 te sale que tiene ATS y vas a hacer una derivación a través del IMSS, ¿el seguro quién lo tiene? ¿Tú o ellos? Son elementos que te empiezan a ayudar a definir cómo tienes que hacer esta correlación. Dentro del resultado de las guías es importante solicitarlo porque están inmersos en tu ambiente laboral. Si le aplicaste la guía 2 y el liderazgo, resulta que estos colaboradores te están poniendo, oye, yo pertenezco a un outsourcing, pero el líder que tengo dentro de tu organización es un líder que me grita, me dice que estoy mal, que está sobre mí todo el tiempo,
que me hostiga, etcétera, las alternativas o las soluciones del programa no las va a poner el outsourcing, sino el outsourcing me va a decir, mira lo que están diciendo mis colaboradores respecto a tu organización, ¿qué vas a hacer con esto? Y aquí yo tendría que establecer un programa de acción por esos resultados que se están emitiendo. Espero hasta aquí haber sido clara y que todos vayamos a la par. ¿Bien? Ahora bien, no solamente tengo que valorar estos puntos, sino también tengo que crear un protocolo de atención. De la guía 1, cuando detecto que un colaborador vivió un acontecimiento, una ATS, ¿a dónde lo voy a derivar? ¿Tengo presupuesto para contratar a un psicólogo interno o lo voy a derivar al IMSS? La norma nunca te dice que tienes que contratar a un psicólogo interno, jamás. Pero la norma sí te dice, si ya detectaste que alguien vivió una ATS, ¿qué vas a hacer con ese resultado? Necesitas derivarlo. También te piden que establezcas un buzón confidencial. ¿Lo tienes? ¿Tienes un buzón o un elemento en donde tus colaboradores puedan levantar la mano y decirte, oye, me está pasando esto, ya me sobrepasó, ya no sé qué hacer, tú como organización me puedes apoyar? Y es importante tenerlo. La norma aquí tampoco me dice cómo lo debo de establecer. No me dice, oye, pues tienes que pagar una herramienta o, oye, tienes que establecerlo de tal manera. Tú lo puedes hacer a través de una línea telefónica, identificar un correo electrónico de una persona, tú lo puedes hacer físicamente, tener físicamente tu buzón, o puedes hacerlo por algún medio electrónico. La norma no te establece un buzón definido, pero sí te pide que sea confidencial, como lo mencionaba Arturo. Es importante también que cuando tú hagas la derivación hacia un psicólogo, y si tú contrataste un psicólogo, que sea un psicólogo que tenga las credenciales para dar este tipo de terapia o de acompañamiento. Porque de repente pasa de, ay, es que fulanito me dijo que podía dar acompañamiento, y al momento que lo derivas, lo mandas, y si llega una auditoría y revisan que no tienes, que el psicólogo no tiene las credenciales, híjole, no lo derivaste al personal pertinente. También hay que revisar si tienes un presupuesto o no para la NOM 035. Si no lo tienes, no pasa nada. Hay muchas formas o ideas que te pueden ayudar a establecer un programa de acción, a mejorar el ambiente organizacional sin necesidad de contratar un programa o pagar una capacitación, etcétera. Pero la idea es que tú sí lo puedas detectar y puedas mejorar esos elementos. También te dice, y es importante que tú pongas fechas específicas para los documentos de cumplimiento que te pide la norma. Primero, la política de prevención. La norma te está pidiendo que la tengas y hay que poner una fecha de cuándo la vas a hacer y cuándo la vas a publicar, porque es un elemento que te está solicitando. ¿Cuándo vas a aplicar la guía 1, 2 y 3? Tú la puedes aplicar ahorita y hay una pregunta que siempre me hacen dentro de los eventos y que me dicen, oye, pues ahorita pues estamos con todo este tema de COVID, Arturo está en la oficina, en su casa, yo estoy en Compact, o puede ser que la mayoría de mis colaboradores están haciendo home office. ¿La debo de aplicar? Sí, independientemente si tus colaboradores se encuentran en home office o si se encuentran directamente en la oficina todavía laborando, porque en ningún momento se detuvo la NOM 035, en ningún momento salió una prórroga. El que estemos en línea en este momento nos dice que hay todas las facilidades para que tú puedas continuar aplicando las guías de referencia y la norma 035 y que lo hagas a través de la línea, ¿no? Y que al momento de hacer los cuestionarios ahorita, al momento de tener los resultados, te va a decir efectivamente cómo están tus colaboradores al día de hoy en esos factores de riesgo psicosocial, cómo están viviendo los liderazgos, cómo están viviendo las relaciones de trabajo, cómo están viviendo las condiciones laborales, cómo están viviendo también el control sobre el trabajo, cómo están viviendo las jornadas de trabajo. Ahorita los horarios se están haciendo muy líquidos por esta parte de estar trabajando desde casa. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Por qué les digo, no le tengas miedo al resultado, no le tengas miedo a que te salga un nivel alto? Si te sale este nivel y estás viendo que tus colaboradores lo están viviendo, establece un programa de acción. ¿Cómo lo vas a minimizar? ¿Cómo lo vas a mitigar? ¿Cómo lo vas a adecuar para que tus colaboradores se encuentren realmente en un lugar efectivo y que se sienta que la empresa los acompaña, los respaldan y que empiecen y que creen este sentido de pertenencia y lo confirmen este sentido de pertenencia? Es decir, yo estoy en una organización que a pesar de que estoy trabajando en casa, me preguntó por mis condiciones de trabajo y yo le dije, ¿sabes qué? No tengo un espacio. O ¿sabes qué? Hay mucho ruido. Entonces, ¿qué medidas yo como organización puedo establecer?
políticas de horario, puedo establecer o crear una guía de cómo crear un ambiente positivo dentro de tu casa, a pesar de que no estás dentro de la organización. Todo esto se puede hacer. ¿Qué necesitas? Creatividad o preguntarle a tus colaboradores. ¿Bien? ¿Cuándo vas a publicar los resultados? Etcétera. Una vez que tú tienes definido tu plan de trabajo, aquí no se termina toda la parte de la implementación. En una ocasión me decían, oye, Melissa, ¿crees que sea conveniente llegar y nada más decirle a mis colaboradores, ahí te van las guías de referencia, respóndelas y se acabó? Y luego una persona me decía, y muy válida su justificación, me decía, oye, yo lo quiero aplicar de esta manera porque los voy a agarrar en frío y me van a responder lo que realmente está sucediendo. Sí, nada más ojo con algo. Cuando tú sabes qué es lo que va a pasar con la NOM, qué es lo que debes de contestar y no de que te digan las respuestas, sino qué espera la organización al respecto, te crea un nivel de estrés o de incertidumbre menor. Cuando la organización no te dice nada y nada más llega y te dice, responde este cuestionario, es un, híjole, ¿para qué lo quieren? Y ustedes díganme si no se cuestionan eso cuando te piden un psicométrico, un cuestionario, que me hables del ambiente organizacional y a veces hay hasta el miedo de responder porque me pueden correr o me van a correr por esto que estoy contestando. Por eso es importante hablarles de la norma. ¿Y cómo les hablamos de la norma? Yo les decía hace un momento, ¿es una obligación o me interesa saber tú cómo estás como colaborador, cómo estás viviendo el ambiente organizacional? Que ahí es donde empiezan los espacios diferentes, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Reunimos a todos nuestros colaboradores a través de una junta de personal. Nosotros hemos tenido ahorita juntas de personal en línea con toda la organización y en su momento les explicamos, oye, la NOM 035 es esto, la NOM 035 esperamos esto de ti, cómo van a ser los resultados, cómo van a ser los siguientes pasos, cualquier duda que tú tengas te puedes acercar con Melissa o con el equipo de desarrollo humano organizacional para que te puedan aclarar cualquier duda que tú tengas al respecto. Tercer punto, la mayoría de las empresas no tenemos un área de recursos humanos, no tenemos tampoco un área de desarrollo humano y organizacional. Ahorita veía mucha gente o muchos de los participantes de que están ahorita en la sesión son contadores, son de administración y dices, híjole, no conozco toda esa parte. ¿Qué te diría? Pues puedes encontrar en tu organización un responsable que aplique e implemente la norma 035. Solamente busca 3 características importantes y les pediría a ustedes también tengan estas 3 características en cuenta. Primera característica, que sea una persona confiable y que mantenga los datos confidenciales. ¿Por qué? Si en algún momento llega Arturo y me dice, oye, compárteme los resultados de fulanito de tal, de la organización, yo no los voy a compartir porque los resultados son confidenciales. La persona, el colaborador, confió en mí al momento de responderme y fue honesto y yo voy a resguardar esta información para crear un programa de acción y implementar mejoras. ¿Qué pasa también si, por ejemplo, alguien llega y me dice, oye, quiero saber cómo salió el área fulanito de tal? Tampoco. Yo te lo puedo decir a través del centro de trabajo, qué es lo que está pasando y cómo lo podemos mejorar a través del programa de acción. Sin embargo, de eso, a publicar los resultados ya enteramente la organización de decir, tal área salió así, tal área salió así, Melissa salió así, Arturo salió así, la verdad, no. Por eso es importante la confidencialidad. El segundo, convertir la comunicación, tener tacto con las personas, porque crea mucha incertidumbre todo esto de la NOM 035. Entonces, es importante decirles que es una parte en la cual yo quiero saber tú como colaborador cómo te encuentras para ayudarte, establecer mejoras y acompañarte. Y el tercero de ellos es que sea una persona que tenga esta comunicación en estas dos vías, ¿no? Que sea honesta, que platique, que la información sea también clara y que conozca todos los elementos de la norma y también de las guías que se van a aplicar. Punto 4. Muchas veces me han dicho, oye, pero de verdad tengo que revisar los contratos, tengo que tener perfiles de puestos. ¿Por qué lo recomienda la norma? La norma lo que se enfoca es que tú como patrón seas lo más transparente posible con tus colaboradores. Si yo te voy a decir que vas a cumplir una jornada laboral de lunes a sábado, tenlo en contrato, de lunes a sábado. Si tú tienes ahí estipulados los elementos por los cuales yo puedo desvincularte de la organización,
pues yo no voy a estar con la incertidumbre de decir, híjole, no sé qué espera la empresa de mí, no sé cuáles son mis elementos de desempeño, no sé cuál es mi objetivo, no sé ni siquiera mis responsabilidades. La norma lo que te dice es ten todos estos elementos en forma para que tu colaborador tenga tranquilidad y no sea un yo no sabía de que me ibas a desvincular de la organización cuando sucediera esto. En ninguna parte lo dice. Bien, por eso es importante tener todos estos elementos claros. Otro punto muy importante. La norma no justifica el que por los resultados yo desvincule a alguien. Que yo diga, oye, me salió en niveles altos y pues como salió con un nivel de riesgo alto, pues le voy a decir muchas gracias, bye, y me voy a justificar en esto. Al momento que llegue una auditoría me van a preguntar por qué lo desvinculé. Y si yo digo que es nada más por el resultado, ahí voy a tener una inconformidad, una observación, incluso puedo llegar hasta la parte de multa. Porque yo no puedo desvincular a un colaborador por ese resultado de la NOM 035. Si yo tengo el resultado, creé un programa, lo acompañé y a pesar de todo esto vi que la persona pues no tenía la actitud para continuar en la organización, había muchas problemáticas, no estaba llegando a los resultados, ahora sí, desvincúlalo, pero tú ya tienes los elementos para decir por qué lo desvinculaste o por qué lo despediste, que para nosotros es una desvinculación. Entonces, cuando tú haces todo este proceso, pues ya sabes que hubo de parte de tu empresa esa claridad de decir, ok, pues salieron estos elementos, te ayudé, te acompañé y pues aquí están los elementos que comprueban que no tuvimos los resultados esperados en cuanto al alcance de objetivos, ¿va? De repente también me he encontrado la parte de, ya revisé mis contratos, ya tengo mis perfiles de puesto, pero están aquí en mi cajón o están en mi computadora y mis colaboradores no los conocen. Importante formalizarlos. Envía los contratos a tus colaboradores, que los firmen, que los lean, que los conozcan. Crea perfiles de puesto con el objetivo del puesto, qué esperas del puesto, cómo se mide el puesto y que también te firmen ese perfil de puesto, porque eso es lo que tú les estás diciendo. Yo te contraté o sí, yo estoy adquiriendo tu talento por este perfil que estás cumpliendo. ¿Habrá cosas que tenga que desarrollar? Sí las hay. Sin embargo, pues iremos paso a paso desarrollándolas. Cuando no lo hay, es que no me dijeron, es que no sabía, y ahí es donde empiezan los niveles de estrés, los trastornos y todo eso que les hablaba Arturo hace un momento. Sexto, establece una política de prevención de riesgo. ¿Qué es esto? Ahora sí que con qué se come o cómo se hace, ¿no? Una política de prevención de riesgo es una guía de pasos que yo como colaborador puedo consultar al momento que yo tenga alguna duda en cuanto a todo lo referente de la NOM 035. Por decirles algo, yo como colaborador, yo quiero saber cómo mi organización actúa en los elementos de igualdad. Igualdad de género, igualdad en cuestión de que no haya discriminación, multiculturalidad, lo que sea, ¿no? Si yo voy a una política de prevención o una política que genera mi organización, ahí yo voy a saber cómo la organización trata esa parte de equilibrio o de igualdad. Lo mismo pasa con el liderazgo. Yo quiero saber qué tipos de liderazgo mi empresa permite. Ahí mi política de prevención tendría que decir, la organización COMPA aquí se suma a los liderazgos de aquellos colaboradores que impulsan los ambientes organizacionales favorables. No están permitidos y ya empiezas a poner como ciertas acciones o conductas más bien que tú no aceptas dentro de tus colaboradores. Nuevamente, no es no sabía, ahí está en tu política de prevención. Y justamente en el diario oficial de la Federación, en la guía de referencia número 4, como les decía Arturo, ahí viene un ejemplo de una política de prevención. Revísala, cópiala, modifícala y públicala para que tus colaboradores conozcan esta política de prevención. Habemos empresas que a lo mejor tenemos un área de calidad que nos puede ayudar con todos estos elementos y yo lo hice de esta manera con el área de calidad. Nos reunimos, platicamos, ellos ya tienen mucha experiencia también en una política, tienen formatos, tienen una guía que me ayudó muchísimo en este aspecto y yo tomé la guía que me dieron el área de calidad. ¿Por qué? Porque va conforme a mi cultura, va conforme a lo que COMPA aquí establece, etcétera, y ellos me ayudaron a generarla.
Claro que viendo la guía de referencia número 4 que viene dentro del Diario Oficial de la Federación y que yo veía que cumpliera todas las características que me estaban pidiendo con un formato propio de la organización. Tú puedes poner tu logotipo, tú puedes poner una hoja, tú puedes crear la forma en la que tú lo quieras, ojo, siempre teniendo la información que viene en la guía número 4, pero el formato y el fondo tú se lo puedes dar de la manera que tú quieras. Hubo palabras que nosotros también transformamos. Todo el discurso que hemos dado Arturo y yo siempre les hablamos de colaboradores, nunca de empleados, nunca de trabajadores. ¿Por qué? Porque para CompAquí los colaboradores están aquí porque tenemos un proyecto de vida en común y por eso colaboramos con la organización. Por ello es que nuestra política de prevención está aterrizada a este término de colaborador. ¿Bien? ¿Qué más me pide la política? La política de prevención me dice, debes de tener elementos que te ayuden a prevenir los factores de riesgo psicosocial. Ahorita vamos a ver a qué factores de riesgo psicosocial se refiere. También me dice, dentro de tu política de prevención, establece cuál es tu mecanismo, tu buzón confidencial, tu correo electrónico para cuando yo quiera decir, ok, tengo alguna situación en particular, cómo voy a promover también el sentido de pertenencia a través de alguna práctica, a través de ciertos elementos. Nosotros manejamos mucho la parte de familia CompAquí y que ya tenemos 36 años cumplidos juntos, formando toda esta comunidad de colaboradores, de distribuidores, de usuarios, de gente que estamos dentro de toda esta familia CompAquí. Entonces, pues para nosotros es muy importante desarrollar este sentido de pertenencia a través de esas políticas de prevención. Entonces, en este punto, y es donde me voy a detener a lo mejor un poquito más para poderles explicar estas políticas de prevención que me está pidiendo la norma, me dice que yo tengo que establecer medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y de la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, yo aquí tengo que establecer elementos que tiene mi organización a favor del liderazgo y las relaciones de trabajo, las cargas de trabajo, control del trabajo, apoyo social, relación trabajo-familia, y la parte de reconocimiento, violencia laboral, información y comunicación y capacitación y adiestramiento. A lo mejor ahorita ustedes tienen cara de, no entiendo, no me queda claro, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver paso por paso. Para ello, es importante ahorita de inicio, con estos temas que yo les estoy diciendo, o estos puntos, y que estos puntos son los factores de riesgo psicosocial que puede tener mi organización, a esto se refiere la norma con factores de riesgo psicosocial, yo tengo que establecer aquellos elementos que yo tengo para favorecer y crear que todo esto se lleve de la mejor manera. Por ello aquí les pongo la pregunta, ¿qué hace tu empresa en pro de estos elementos? ¿Qué beneficios tienes en pro de estos elementos? Y fue una de las preguntas que cuando yo empecé a leer todo esto dije, no tengo ni idea. En su inicio, ya después empecé a decir, oye, pero sí es cierto, la empresa nos da beneficios en los cuales, por ejemplo, hay pláticas acerca de violencia laboral que nosotros lo hacemos a través de un evento que le llamamos Salud Fest. O tenemos la parte de capacitación y adiestramiento, se crean planes de capacitación. Y aquí es donde tú empiezas a relacionar todos estos puntos que ahorita estamos mencionando. Voy a darles algunos ejemplos y que ustedes pueden tomar como nota de algunas recomendaciones de qué pueden poner en cada uno de los puntos. Primero, liderazgo y relaciones de trabajo. Nosotros tenemos algo que le llamamos sesiones 1 a 1, sesiones de retroalimentación. ¿Qué es esto? Yo puedo ir con mi líder y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues cuando me pides este reporte, pues normalmente no tengo la claridad de la información, no sé qué características requieres porque veo que llego contigo y te lo presento y me lo rechazas siempre, pero no sé por qué me lo estás rechazando. Esta sesión de retroalimentación lo que nos permite es mejorar las relaciones y que la comunicación fluya de manera directa, honesta y objetiva, que ahí es donde entran varios puntos también que nosotros fomentamos como cultura organizacional. Segundo punto, ¿qué puedo hacer en cargas de trabajo? Puedo crear perfiles de puesto.
Los perfiles de puesto puedo yo empezarlos a generar basándome en qué hace ahorita cada uno de mis colaboradores y diciendo, ok, si eres administrador, tus responsabilidades van a ser esto. Si tienes la parte de ventas, tus actividades o responsabilidades van a ser estas. ¿Qué espero de tu puesto, etcétera? Pues cuando yo tengo un perfil de puesto, yo sé que espera la organización de mí, como yo les decía hace un momento, y eso me da tranquilidad. Control sobre el trabajo. Nosotros manejamos un plan de incorporación a los 3 meses. Cuando ingresa un colaborador durante 3 meses, yo le voy a decir, ok, la primera semana vas a estar trabajando con un partner, es decir, un colaborador que te va a estar acompañando. Que si tienes alguna duda, que te va a estar diciendo, oye, el sistema se utiliza de esta manera. Si necesitas algo de este tipo, pues lo puedes buscar con tal área o tal departamento y está esta persona acompañándote. Eso es un plan de incorporación. Paso a paso, cómo vas a ir viviendo estos 3 meses dentro de Compaqui y cómo te vas a ir acompañando y apoyando a los demás. Apoyo social. Tenemos juntas de personal en donde les informamos a nuestros colaboradores todo lo que es la organización, proyectos, etcétera. Relación trabajo-familia. ¿Cómo hago ese equilibrio? Y ahorita es algo que se me hace chistoso porque cuando yo empecé con todo este tema, yo decía, ¿y cuándo vamos a estar al 100% mezclados? Y veía imágenes que estaban personas en la computadora con sus hijos aquí al lado. Díganme cuántos de ustedes no están ahorita así, tomando la sesión con su hijo a un lado, con su familia a un lado, con su pareja, con sus papás, incluso suegros, suegras, con el perro, con el gato, con lo que sea. Ya ahorita la familia y el trabajo es una integración total y aquí es donde necesitamos más que nunca crear ese balance entre una cosa y la otra. Entonces, ¿qué acciones tú haces como empresa, para poder crear este equilibrio? Nosotros tenemos algo que le llamamos Día de la Familia. Lógicamente, ahorita por tema de la pandemia y todo eso, no lo llevamos a cabo de manera física. Es decir, nosotros sí vamos a algún lugar y llevamos a los hijos, convivimos con los hijos de los colaboradores, etcétera. Pero algo que hicimos durante este tiempo fue algo que le llamamos sesiones de cuentacuentos. ¿Qué era esto? Había un colaborador que decía, oye, a mí me interesa contar un cuento a los hijos de los colaboradores. Establecía todo un escenario, la verdad se hizo muy padre, y que los mismos colaboradores se conectaban, prendían la cámara, estaban sus hijos, veías a los hijos súper entusiasmados y eran solamente 20 minutos, no más. Y esto ayuda a que el mismo colaborador respire y que también su hijo diga, ay, mira, papá, quiero estar en tu trabajo porque me hacen y me cuentan también cuentos, ¿no? Reconocimientos. ¿Qué tanto reconoces a tus colaboradores por el trabajo bien hecho? Cuando hay cuestiones a lo mejor de valores, cuando se desarrollan laboralmente o personalmente. Nosotros tenemos un programa que le llamamos Programa de Corazón Azul, que es cuando los colaboradores reconocen a un partner, a un líder o incluso a algún director respecto a lo que se hizo en trabajo colaborativo, de equipo, de liderazgo, lo que sea. Conferencias acerca de violencia laboral, estrés laboral. Ahorita también realizamos algunos temas en cuestión de la pandemia, con el síndrome de la cabaña, etcétera, y son elementos que nosotros establecimos. Información y comunicación. Nosotros tenemos a nivel nacional un medio de comunicación universal que se llama Intranet, que es donde nosotros publicamos todos los elementos de la organización. Y también tenemos en capacitación y adiestramiento una detección de necesidades de capacitación. Es decir, cuando un colaborador dice, oye, yo no sé utilizar un sistema, no sé utilizar esto, pues lo capacitamos, ya sea alguien interno que nos ayude o cuando requerimos algo externo, pues lo hacemos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser a través de un presupuesto. Finalmente, y hay un punto en donde también yo les quiero compartir, hay algunos elementos que la norma no contempla. Y aquí yo me quiero detener a decirles, esto no viene establecido dentro de la NOM 035. Sin embargo, nosotros como COMPAC sí lo establecimos como procesos o factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Nadie estamos exentos y ahora sí que cancelado, toco madera y que jamás suceda a nadie de los que estamos aquí o de los que están afuera. Pero nosotros tenemos factores de riesgo psicosocial establecidos para prevenir asaltos. De repente nos ha pasado de que salen colaboradores y cuando van del trayecto del trabajo a la casa, y que eso también abarca la norma 035 como ATS, pues los asaltan o sufren algún percance y dicen, pues, ¿qué hago?
¿Cómo actúo? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Voy a vigilancia? ¿Lo denuncio? ¿Qué hago? Nosotros tenemos estipulado un proceso en la política de prevención en cuestión de asaltos. La otra, ¿qué pasa si yo estoy trabajando, recibo una llamada y resulta que hay una situación en mi familia muy fuerte? Y no quiero poner títulos, pero que pasa un accidente, que el fallecimiento de algún familiar, etcétera. ¿Qué vas a hacer tú como organización y tú como líder ante esta situación dentro de la organización? Porque si dices, oye, ahorita no te puedes salir, tienes que terminar tu trabajo, no lo va a terminar tu colaborador. No va a estar productivo, no va a estar concentrado porque va a estar pensando en lo que está pasando con su familia. Tú como organización, ¿qué vas a hacer para decir, ok, no te preocupes, cierra tu computadora, vete, te voy a buscar al ratito para ver cómo está la situación o cómo te puedo apoyar? Eso es lo que hacemos nosotros con Compact, como Compact, y está establecido dentro de una política de prevención. Hasta aquí espero que vayamos bien. Me voy a detener un minuto nada más para ver si no hay alguna pregunta dentro del chat que necesitamos retomar respecto a todos estos puntos que les estoy platicando. Parece ser que vamos bien y que Arturo ha contestado alguna de las preguntas que ustedes han puesto. Bien, entonces, si les parece, continuemos con el punto número 7. ¿Qué me dice la norma en este punto? En recepción de quejas, que ya les comentaba hace un momento, es que manejes un buzón para tus colaboradores y poner un buzón confidencial donde puedan poner aquellas situaciones que vivan y levantar la mano. Aplica la guía 1, 2 o 3, dependiendo de tu centro de trabajo. Ahorita nos vamos a detener también un poquito aquí y una vez que tú identifiques aquellos colaboradores que requieren una valoración por la guía de referencia número 1 de ATS, pues ve hacia dónde vas a realizar esa valoración, a dónde los vas a llevar, con quién los vas a estar acompañando para que tengan todos estos elementos. ¿Bien? Algo importante también dentro de la NOM 035, en el Diario Oficial de la Federación, vienen estipuladas recomendaciones para la aplicación de las guías. Y me remonto a lo primero que yo les decía. Había una persona que me decía, oye, aplico las guías en frío y tengo los resultados en frío y ya. Pero no, aquí yo les diría, necesitas crear toda una... de ciertos pasos o ciertos elementos para que la aplicación de tus guías se lleve de la manera adecuada y la manera correcta, ¿no? Primero, que tus colaboradores lo hagan en un espacio idóneo, que esté una persona que les explique qué es la norma, que les diga cómo están las guías, cuál va a ser el objetivo, que las guías son privadas, confidenciales, que son para mejora. La guía 2 y la guía 3 hay que aplicarla antes de la guía 5. La guía 5 nos pide datos generales de un colaborador y esta no es obligatoria. Tú decides si la haces o no. El aplicador de instrucciones, que diga cómo son las guías, que respondan por completo, que no hay respuestas correctas o incorrectas. Esto es muy importante. Ya me tocó personas que me decían, oye, ¿me vas a decir qué tan estresado estás? Al inicio decía Arturo, empezó todo esto como un elemento de disminución de estrés, pero es una disminución de estrés por mitigar o disminuir los factores de riesgo psicosocial, pero no es un instrumento de medir tus colaboradores cuánto estrés tienen. Tampoco te va a decir si hay algún trastorno que viven, tampoco te va a decir en cuestión de psicología si es un psicométrico, tampoco es un psicométrico. Que se concentren, importante, muy importante en este punto. La guía de referencia 2 y 3 deben de responderle a los colaboradores pensando en los 2 últimos meses, qué es lo que han vivido. Y aquí me quiero detener nuevamente porque también hay una situación que me planteaban y que me decían, oye, voy a aplicar ahorita que estamos con el tema de COVID, que todos están desde casa, que mis colaboradores respondan las guías de referencia. Pero yo les voy a decir que respondan acordándose de cómo estaban en la organización en enero y febrero. Aquí yo les diría, no. ¿Por qué? Porque te van a responder algo que ya no es actual y ya no es algo que están viviendo ahorita. Los liderazgos cambiaron, las relaciones de trabajo cambiaron, las condiciones de trabajo cambiaron, las jornadas de trabajo cambiaron, todos los elementos cambiaron. Es importante que ahorita tú como empresa te des cuenta qué está pasando hoy con tus colaboradores para que tu programa de acción sea efectivo. Si lo haces de esa manera, al momento que puede llegar alguna auditoría o alguna revisión,
Lo van a hacer a través de entrevistas cualitativas, van a elegir al azar a alguien de tu organización. Y en ese momento les pueden preguntar incluso cómo fue la aplicación de las guías y pueden decir, oye, pues bien, nos pusieron en un lugar, hubo una persona que nos explicó y nos dijeron que contestáramos conforme enero y febrero de este año. Ojo, esto viene estipulado en la norma y en el Diario Oficial de la Federación. 2 meses atrás, la guía 2 y la guía 3. Responder con sinceridad, crear un ambiente de respeto y confianza, tener comunicación fluida, aclarar dudas, dar indicaciones claras y evitar interrupciones, conducir o guiar las respuestas. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa si yo llego y les digo, oigan, en la pregunta número 5, como está medio confusa la pregunta, respondan casi siempre. Eso es conducir. Oigan, les recuerdo que los liderazgos en toda la organización son positivos, entre todos nos apoyamos, las relaciones de trabajo son efectivas. Eso es conducir. Acuérdense que todos trabajamos dentro de una jornada laboral de 48 horas, nadie tiene horas extras, nadie se queda horas extras. Eso también es conducir, ¿va? Nada más lo comento para que tengan cuidado en este punto. Nosotros al momento que aplicamos las guías lo hicimos de 2 maneras. En el momento que la aplicamos era cuando todavía podíamos estar de manera presencial. Hicimos grupos por el número de colaboradores que teníamos, grupos con horarios en los cuales los colaboradores iban anotando y decían, yo quiero aplicarla a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque si nosotros obligábamos a un horario, no sabíamos las agendas de nuestros colaboradores al 100% y sobre todo son 400 colaboradores. Así que establecimos horarios diferentes donde el colaborador podía revisar su agenda, su día y podía decir, aquí tengo un espacio. ¿Y qué pasa? Que están más tranquilos cuando ellos deciden el horario en que lo pueden realizar, pero nosotros estipulamos los diferentes horarios. Porque no estoy en llamada, no estoy al pendiente, no estoy con la preocupación de que va a suceder algo, etcétera. Lo hicimos también en línea a nivel nacional. Ahorita, como ustedes están conectados, así hicimos algunas aplicaciones. Grabamos las sesiones, les pedimos fotos a los colaboradores, etcétera, que abrieran su cámara para tener toda la aplicación en forma para dar cumplimiento a la norma 035. Punto 10. Revisión y análisis de las guías 1, 2 y 3. Aquí ahorita me voy a detener a explicarles esta parte, pero nosotros lo hicimos a través del sistema de Evalúa 035, que es el sistema que tiene y desarrolló Compaqui, en el cual te ayuda de una manera muy fácil a poder aplicar todas las guías de referencia y a contener toda la información de la norma, cómo lo estás aplicando. También la misma norma te dice, publica los resultados y los protocolos de atención. Ojo, publica los resultados de la guía 2 y de la guía 3 por centro de trabajo. Es importante que tus colaboradores conozcan, con base a lo que ellos respondieron, cómo se encuentra ese centro de trabajo. Porque también ellos de repente les generan como esa dudita de cómo estará, qué pasó, cómo estaremos como organización o como centro de trabajo. Y el momento de publicarlo les estás diciendo, esto fue lo que ustedes contestaron, así estamos, y el plan de acción que vamos a generar se va a puntualizar en estos focos que están saliendo. ¿Bien? Y esta publicación tú la puedes hacer de la manera en la que tú decidas. Puede ser por correo, puede ser por cartel, puede ser de la forma en la que tú decidas como tal. La norma, nuevamente, no te dice un formato al 100% en el cual tú tengas que establecerlo. Difusión de medidas de prevención. ¿Cómo vas a hacer para difundir tu política, las pláticas que hagas con aquello que tú detectes, que tengas la evidencia también de todos estos puntos que tú estás cubriendo dentro de la norma 035? Ahora bien, les decía hace un momento por el paso 10 que me iba a detener en la revisión y análisis de la guía 1 y 2. Me voy a tener un momentito aquí para tomar agua y sirve que veo si hay alguna pregunta de parte de usted. Hay 2 preguntas que veo que están haciendo súper relevantes y muy importantes. La norma en ningún momento te dice que tienes que contratar a un experto para que te pueda hablar acerca de la NOM 035 o que pueda aplicar las guías. La puede hacer cualquier persona dentro de tu organización siempre y cuando consideres las 3 características que te mencionaba. Que sea una persona confidencial,
que sea una persona que puede transformar la comunicación a algo positivo o algo claro para tus colaboradores, y que sea una persona que pueda hablar y comunicar de manera clara, honesta, y que pueda explicarles todo lo de la norma, como ahorita yo se los estoy haciendo, no con tantas peras y manzanas, pero sí que les pueda decir, la guía de referencia 1 es así, la 2 es así, la 3 es así, en la 2, condiciones de trabajo se refiere a esto, esa persona lo puede aplicar. ¿Necesitan conocer las guías que lo vaya a aplicar? Sí. ¿Necesitan conocer el objetivo de la norma? Sí. Sin embargo, la norma no te dice que tienes que contratar un experto para que pueda aplicar las guías de referencia. Lo puede hacer cualquier persona. Vi también otra pregunta, me voy a regresar un momentito para ver esa otra pregunta ahorita que vi de manera rápida para explicarles ese punto también que dijeron y que me parece relevante compartirlo con ustedes. Ya la vi. Me preguntan qué pasa cuando una persona no sabe leer, no sabe escribir. Excelente pregunta. ¿Por qué lo digo excelente pregunta? Porque nos puede llegar a pasar en nuestras organizaciones. ¿Qué me pide la norma? ¿O cómo puedo solventar estos puntos? Si yo decido, y lo voy a hacer a través del Evalúa que nosotros tenemos, si yo decido aplicarlo a través de Evalúa 035, la herramienta de Evalúa le manda una liga a mis colaboradores a través del correo electrónico. ¿Qué pasa? Aquí puedo encontrarme dos cosas. Una, colaboradores que nunca han manejado una computadora, a lo mejor por mi giro, que no saben entrar ni a un correo electrónico. Y la segunda de ellas, personas que no saben leer. Yo como responsable de la norma, yo puedo hacerlo y registrar los elementos que la persona me está contestando. Yo lo puedo hacer escuchando a la persona y yo capturando la información. ¿Qué es lo que me pide aquí que es importante que yo me avale? Una, que si yo voy a estar capturando la información de la persona que me está contestando, debe de haber un testigo. Y ese testigo tiene que estar revisando que lo que la persona me está respondiendo, yo lo estoy contestando dentro de Evalúa 035, en esa liga, en ese formato en esa liga que se compartió. Bien. Es importante también que al finalizar, pues se levante un escrito en el cual pues se llevó a cabo, que las respuestas en efecto están dentro del formato de Evalúa, que es el formato electrónico, etcétera, y que exista la firma de estos testigos, que pueden ser hasta 2 testigos, firma la persona o firma o huella o lo que sea, de la persona que estuvo respondiendo a las guías y quien estuvo capturando. Eso es importante para aquellas personas que no saben leer y que no tienen contacto también con un equipo de cómputo. Ahora, ¿qué pasa con la guía de referencia número 1? Y aquí yo me voy a detener a platicarles algo que me sucedió y que aprendí esta parte de cómo guiar a través de las guías, o por qué es importante que haya un presentador, o por qué es importante que esté una persona explicando y diciendo toda esta parte de la norma a tus colaboradores en el momento de aplicar. Cuando empecé con todo esto de la norma, hice un piloto con un colaborador que trabaja muy de cerca conmigo, de hecho es una compañera, y que le dije, oye, ayúdame a contestar esta guía de referencia número 1, ATS. Ayúdame a contestar esta guía. Ella me la responde y todo, y rápido me la entrega. Esta guía es muy rápida de contestar, no más de 15 minutos cuando se contesta completamente. Me la entrega y en cuanto me la entrega yo empiezo a revisar los resultados y veo que la persona me puso que vivió un acontecimiento traumático. Y volteé a verle y le dije, oye, no lo sabía. ¿Qué fue lo que sucedió dentro de la organización? Yo no sabía que habías tenido un acontecimiento, cómo te puedo ayudar, etcétera. Y me dice, ay, es que sufrí el fallecimiento de mi abuela. Y pues efectivamente tengo un estrés postraumático porque pues estaba tan ligada, tan vinculada con mi abuelita, que me despierto en las noches, y aquí me pregunta de la parte del sueño, que sí tengo un estrés postraumático, una repercusión, etcétera. ¿Qué me dice la norma de esto? Es un evento familiar. ¿Lo necesito cubrir o no lo necesito cubrir? Y me gustaría, por favor, si me pueden poner en el chat, si la norma avala eventos personales o no. ¿Me pide cubrirlo o no? Ok, bien. Ya veo algunas respuestas aquí. Y muy variadas las respuestas. Muy bien. Ok, bien.
me tengo que explicarles esa línea y esa diferencia entre una cosa y la otra. La norma 035 específicamente me dice que todo lo que yo tengo que abordar es por motivos laborales. ¿El fallecimiento de la abuelita es un motivo laboral? No, es una circunstancia personal. Si ahí hubiera puesto, oye, me caí en las escaleras en Pablo Villaseñor, si me hubiera puesto, me asomé a la terraza y me caí, si me hubiera puesto, salí y afuera en cuanto me subí a mi coche, me encañonaron afuera de Compact, ese sí es una TS y sí lo tendría que tratar la norma 035. Como obligación. Sin embargo, aquí es donde entra esa línea delgada de qué tanto me necesito vincular. Aquí nosotros no descartamos al 100% los elementos personales, es decir, sí ofrecemos un apoyo, una ayuda a través del psicólogo, pero no es una obligación de la norma 035. En este caso es un falso positivo, por eso es importante revisar las guías y que si nosotros como responsables de la norma, cuando alguien nos contesta que sí, podemos hablar, preguntar, oye, platícame un poquito del evento. Por ello también es muy importante que desde la aplicación de las guías esté un aplicador o un implementador para que les diga que es un ATS y que al momento de los resultados no me salga que el 80% de mi organización tiene un ATS, porque eso no va a ser real. Porque al momento de empezar a investigar, empezar a platicar, va a salir que a lo mejor me contestaron por la abuelita, por el amigo, por el compañero, por el hijo, por lo que sea que puede ocasionar un estrés postraumático y no es un motivo laboral. Espero aquí haberme explicado de esos falsos positivos. Y que sea por motivos laborales. Una vez que tengo que la persona sí vivió una TS, que sí fue por motivos laborales y sí hay un estrés postraumático, entonces es cuando hago la derivación hacia el psicólogo. Importante aquí, necesito abrir un expediente de mis colaboradores que vivieron ATS con el resultado de la guía y con los comprobantes que yo estoy realizando la derivación. Es decir, que ya inició estas sesiones de acompañamiento o que ya las concluyó, porque eso van a ser mis comprobantes o mis elementos de decir, yo como empresa lo detecté, pero yo también como empresa lo derivé y lo atendí. Ahora bien, la guía de referencia 2 y 3 establece resultados por niveles de riesgo y me da resultados generales, resultados por categoría y resultados por dominios o por dimensiones, y con esto me pide un plan de acción. Aquí tenemos de cierta forma generados los resultados que me da Evalúa respecto a un centro de trabajo. Supongamos que me dice que el resultado general de Guadalajara es un nivel de riesgo medio. Si ustedes se dan cuenta, los niveles de riesgo van de nulo, bajo, medio, alto y muy alto. La norma me dice que a partir de niveles de riesgo medios hacia arriba, tengo que hacer un programa de acción y tengo que poner manos a la obra para poder implementar, crear mejoras, eliminar, mitigar, lo que sea. Y aquí me dice específicamente qué es lo que necesito de hacer de manera general, no específicamente. Esa palabra no estuvo bien utilizada de mi parte. De manera general, qué es lo que necesito hacer y yo ya estaré especificando en mi programa cómo lo voy a bajar y cómo lo voy a aterrizar. Cuando salen niveles de riesgo nulos y bajos, te dice la norma, no es necesario que hagas nada. Al contrario, refuerza los elementos porque lo estás haciendo bien. Pero si te salen niveles de riesgo medio, alto, muy alto, aquí sí empieza a revisar tu política, qué vas a hacer, cómo lo vas a manejar y que es a través de las categorías también. Si me salen en ambiente de trabajo, en factores propios, organización del tiempo, liderazgo, niveles bajos o nulos, pues no tienes que hacer nada. Pero si me salen niveles altos, ahí sí tengo que empezar a tomar cartas sobre el asunto. Lo mismo sucede con los dominios que les mencionaba hace un momento. Esta es la guía 2. ¿Qué pasa con la guía 3? Es exactamente lo mismo, solamente que se integra la categoría de entorno organizacional. Acuérdense que yo les decía que este evalúa también entorno organizacional y por consecuencia, pues necesito empezar a crear acciones con base al entorno organizacional favorable. Esta es la parte de los resultados de la guía. Ahora, 13, ya vamos en la recta final de los pasos. Indicadores de medición. ¿Cómo voy a darme cuenta que lo que yo estoy implementando de la norma 035 está siendo efectivo? Yo lo puedo hacer a través de la revisión de rotación de personal,
la productividad, a través de entrevistas de clima organizacional o a través de evaluaciones 360, revisar cómo están los colaboradores a los 360 grados de su entorno. La otra también que me puede ayudar es que si yo quiero aplicar nuevamente las guías para saber en 6 meses, 1 año, cómo están mis colaboradores, yo lo puedo hacer. La norma me dice que obligatoriamente la guía 2 y 3 yo la tengo que estar aplicando cada 2 años. La guía 1 de ATS cada que hay un acontecimiento traumático severo dentro de mi organización. Y se la aplico no solamente al que lo vivió, sino también al que lo vio. Les pongo un ejemplo. Retomo el del asalto que les dije hace rato. Sale un colaborador de la organización, se sube a su coche, subiéndose a su coche, baja la ventana, le ponen una pistola, lo bajan del coche y pues resulta que a escasos 5 metros estaba un grupo de 5 colaboradores. En este caso, el que vivió el acontecimiento efectivamente fue el del coche. Sin embargo, eso no me exime ni me está diciendo que los otros 5 que observaron no estén viviendo también un acontecimiento traumático. A veces, y no digo que siempre, puede estar más afectado el que lo vio que quien lo vivió. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tenemos herramientas o elementos de afrontamiento ante las situaciones totalmente diferentes. Habrá personas que digan, sí, me asaltaron y pues no pasa nada, quedó en cosas materiales, a mí no me pasó nada, a nadie le pasó nada, pues ni modo, la vida sigue. Pero habrá otro que me diga, no, no inventes, yo ya cada que atravieso la puerta de Compa aquí, yo ya no quiero ni voltear, ni ver, jamás quiero pisar ese espacio, me acuerdo, de hecho me duermo y lo sueño. ¿A cuántos no nos ha pasado, no? Y ese es un acontecimiento traumático con un estrés postraumático. Ahora bien, yo ya establecí mis indicadores de medición, necesito ahora establecer un plan y no solamente establecerlo, sino también ejecutarlo, darle seguimiento y crear las mejoras continuas para que todo esto se lleve de la mejor manera. El plan de acción que me pide la norma 035 me dice que debe de tener ciertos elementos mínimos. ¿Y estos elementos qué son? ¿Cuáles áreas de trabajo estoy involucrando dentro de mi programa? ¿Qué tipos de acciones estoy implementando? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cómo voy a ver el avance de mi programa? ¿Cómo lo voy a medir que realmente se esté llevando a cabo y que me esté dando elementos de mejora? Y finalmente, ¿quién es el responsable de la ejecución? Estos 6 puntos los debe de contener mi programa de acción. Y el programa de acción debo de bajarlo a 3 niveles diferentes. A nivel centro de trabajo. Acuérdense que yo les decía que el resultado de la guía 2 y del resultado de la guía 3 debe de ser por centro de trabajo. Evalúa 035, te lo da por centro de trabajo, ya nada más para que tú bajes tu programa de acción y lo puedas publicar también de esta manera, ¿no? Y aquí vienen los elementos que yo les decía, mínimos que te requiere el programa de acción. Yo lo hice en un elemento muy, muy sencillo que la mayoría de nosotros tenemos acceso o lo conocemos, y si no lo conocemos no hay ningún problema, lo podemos hacer en papel, en una hoja, en un cuaderno, algo, pero sí necesitamos presentarlo. Nosotros lo llevamos a cabo en un Excel muy sencillo porque nos ayuda a llevar los avances y a establecer estas categorías que me está pidiendo la misma norma. El segundo nivel es grupal o por área. No está igual el área de ventas, al área de desarrollo, al área de experiencia del cliente, al área de desarrollo. Puede haber algunos que salgan con niveles más altos que otros, y a quienes salen de niveles medios, altos o muy altos, tengo que crear un programa de acción. Y finalmente, tercer nivel, individual. Aquellos colaboradores que salieron con niveles de riesgo altos, necesito crear un programa. Y no solamente a quienes salen con los niveles de riesgo, sino también a quienes vivieron un ATS o un acontecimiento traumático severo a través de las derivaciones que voy a hacer. Y con esto concluyo mis 15 pasos para poder implementar la norma 035. Les recuerdo, no es una fórmula, no tienen que seguirlo de esta manera que yo les estoy diciendo. Ustedes lo pueden hacer, implementar de la manera en que lo crean más conveniente, pero sí es muy importante el considerar todos los elementos que por cumplimiento me está pidiendo la norma 035. Aquí me voy a detener a resolver preguntas, dudas que tengan, situaciones particulares que estén viviendo en su organización.
Acuérdense, a veces lo que está pasando uno lo podemos estar pasando otros, a lo mejor hay algo que yo no he observado en este momento y que incluso a mí también me puede ayudar. Así que nos detenemos para ver algunas preguntas en este momento. Me voy a detener con una pregunta que ahorita estoy viendo. Déjenme leerla nada más bien para entenderla y ahorita se las digo. Ahorita hay una realidad muy fuerte que todos estamos viviendo, que es el tema del contagio de COVID-19. Este punto me quiero detener un poquito a abordarlo porque hay una cuestión que me han preguntado al respecto también y que me dicen, oye, ¿el tema del COVID-19 es un ATS o no es un ATS? Aquí yo les diría, dependerá mucho de la afectación que haya dentro de su organización. Nosotros, aquí, como organización, sí queremos aplicar nuevamente la guía de referencia número 1, porque ya la aplicamos hace ya varios meses, pero para saber cómo están nuestros colaboradores con este tema de COVID. No obliga a la norma porque no es un tema laboral, es un tema o es un punto que estamos pasando la mayoría de las organizaciones, todas las personas, y que aquí está generando algo que se le llama el síndrome de la cabaña. ¿Qué es esto? No quiero salir de casa porque en casa estoy seguro. No me quiero transportar en camión, no quiero moverme porque en mi casa tengo un ambiente controlado y en ese ambiente controlado pues yo tengo todas las medidas para todo este tema de COVID. Yo les diría, hay que darle tiempo a nuestros colaboradores para que estén listos y prepararlos para que puedan regresar a esta nueva normalidad. ¿Es fácil? No es fácil. Les decía, cada colaborador tiene una herramienta diferente o formas diferentes de afrontar esta situación y habrá unos que de manera muy sencilla se pueden integrar y habrá otros que digan, híjole, me cuesta incluso pisar el tapete de afuera de mi casa por miedo al contagio. No hay una responsabilidad por parte de la NOM 035 obligatoria, sin embargo, sí de parte de nosotros, yo te diría, sí hay una responsabilidad de parte de nosotros como Compact, porque es un punto que ahorita estamos viviendo y nosotros como Compact aquí sí queremos ver la manera de preparar a nuestros colaboradores y lo hicimos a través de sesiones que hablamos acerca de este síndrome de la cabaña, de la pandemia, del estrés laboral, etcétera, para empezar a preparar a nuestros colaboradores al regreso de la nueva normalidad. ¿Bien? Hay una pregunta que nos hacen, Meli, que tiene que ver Adelante. con, es una empresa que tiene trabajadores que laboran dentro de ella, pero son de otra empresa. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Asumo aquí que son por parte de outsourcing o están contratados por otra empresa, ¿no? Cuando laboran dentro de nuestra organización, al inicio yo les comentaba que debemos de pedir 3 cosas o 3 elementos a este outsourcing. Política de prevención, tener los contratos y la tercera de ellas también es muy importante, tener la parte de los resultados de la guía por la corresponsabilidad de que los factores de riesgo psicosocial se están viviendo dentro de mi organización, no dentro de la organización de outsourcing. Espero que haber respondido esta pregunta y haber sido clara y Arturo me dice si hay algún punto aquí que no estoy considerando al respecto de esta pregunta. Hay una empresa que se dedica a la construcción, por lo que los trabajadores permanecen un tiempo determinado en esa obra y otro en otra obra. ¿Cómo aplicaría aquí la NOM 035? Buena pregunta, porque de repente nos pasa, y les digo nos pasa porque a mí también me pasó. Y nosotros estamos en el giro de TI, ¿no? Pero hay colaboradores de repente que están en una oficina, en otra y a nivel nacional, o incluso esta parte de construcción que de repente están en una obra, luego en otra, o la parte de empresas de transporte que dicen, oye, pues en un día está en Yucatán y otro día está en Guadalajara y otro en Ciudad de México, ¿y dónde tengo que aplicar la norma? Pregúntate en dónde les pagan, en dónde está su nómina y en dónde están registrados. Siempre, cada colaborador estamos registrados bajo una razón social y siempre hay un domicilio fiscal establecido. Revisa este contrato y con estos elementos tú puedes decir, pertenece a Guadalajara, pertenece a la oficina A, a la oficina B, al piso 5 o al piso 4. A lo mejor porque puede llegar a cambiar ese domicilio fiscal.
Con estas preguntas y estos elementos que tú observes, tú puedes saber en dónde lo puedes contemplar para aplicar la norma 035. Nos preguntan también si la guía se debe de aplicar al personal de nuevo ingreso. La guía de referencia número 1, sí, es importante que tú la apliques a los colaboradores de nuevo ingreso, sobre todo para que tú puedas detectar si hay alguna ATS que ya tengan a lo mejor de otra organización. Sé que en este aspecto, la otra empresa debió de haberlo abordado, sin embargo, pues ya quedó la responsabilidad contigo, ¿no? Y es una corresponsabilidad. La guía 1 sí, la guía 2 y 3, acuérdense que la norma te dice que cada dos años. Sin embargo, si tú quieres saber cómo están esos colaboradores y cómo se están integrando al ambiente organizacional, la puedes aplicar a los 6 meses de que la persona ingresó, porque es el tiempo que necesita un colaborador para adentrarse en la cultura organizacional, vivir todo lo que sucede en la organización y poderte responder de manera certera estos factores de riesgo psicosocial. Nos dicen que si la guía 1 determina que necesita atención de un especialista, debe de ser particular o alguna institución pública de salud. En este caso, con la guía de referencia número 1, tú identificaste que hay un evento, una ATS y que también hay estrés postraumático, que son el resto de los ítems los que te ayudan a valorar esto. Puedes derivarlo con alguien que contrata tu organización, psicólogo acreditado con credenciales, o la otra parte es derivarlo al IMSS. Aunque en el IMSS, acuérdense que siempre va un proceso ahí interno, que se va a derivar, se va a llevar a cabo, pero la idea es que tú lo derives y tú te avales que ya hiciste esta derivación, ya sea interna o con el IMSS o con el Seguro Social. Aquí la norma no te dice tiene que ser forzoso de esta manera, ni tampoco te dice tienes que contratar forzosamente un psicólogo. Ok. Nos hacen una pregunta también, Meli, al día de hoy no hemos aplicado ninguna guía. ¿Qué es lo que debo de hacer para cumplir el 23 de octubre del 2020? Aquí, si tu organización es de menos de 15 colaboradores, bueno, dependerá primero cuántos colaboradores tienes en tu centro de trabajo y cuántos centros de trabajo tienen. Si es de menos de 15, pues prácticamente necesitas tener tu política de prevención, necesitas aplicar la guía de referencia número 1, que es de ATS, necesitas derivar a los colaboradores que identificas con ese ATS y necesitas abrir los expedientes. Ya si es una empresa más grande, necesitas hacer el programa de acción, implementar la 2 y la 3, todo lo que se hablé tendría que estar hecho, realizado e implementado en toda la organización antes del 23 de octubre de este año. Es decir, no sé en qué día vivo prácticamente, es el 8 de octubre, prácticamente en 15 días. Así es, un tema bueno, nos han preguntado varias veces si realmente la debe de aplicar un psicólogo o puede ser algún coach, esta guía. No, las guías de referencia no necesita ser un especialista, la puede aplicar cualquier persona de tu organización. Acuérdense de los elementos que les decía que es importante que esta persona tenga lo de la aplicación de las guías, que las conozca, que conozca el objetivo de la norma, que sea una persona confidencial, que sea una persona que comunica de manera clara, la puede aplicar esta persona de manera directa. La derivación de la guía 1 de ATS, porque hay un acontecimiento traumático y un estrés postraumático, sí tiene que ser un especialista. ¿Qué pasa si el colaborador no dice la verdad al momento de aplicar las guías? Aquí no hay un punto en el aspecto de poderlo, a ver, me regreso un poquito. Dentro de la norma 035, les comentaba hace un momento a Arturo también que venían obligaciones del patrón y obligaciones del colaborador. Las obligaciones del colaborador es que es importante que tú seas honesto y tú hables y platiques respecto a lo que tú estás viviendo dentro de tu organización. Es importante también en este aspecto, pues, tener y reforzar una cultura organizacional honesta, de comunicación, de transparencia, etcétera. Sin embargo, si un colaborador no fue honesto y no contestó lo que realmente está viviendo, híjole, las consecuencias pues vienen directamente para él, a pesar de por lo que está viviendo a lo mejor en su entorno, ¿no? Porque tú como desarrollo humano o como recursos humanos no estás detectando de manera real lo que está sucediendo dentro de la organización. Aquí yo les diría, por eso es importante la plática de sensibilización de la NOM 035, para decirles, lo que tú pongas aquí es confidencial,
confía, sé honesto y objetivo, porque nos vamos a enfocar en crear un programa para mejora del ambiente organizacional, para que tú estés mejor dentro de la organización. Eso es lo que les diría, hazlo, aplícalo y coméntalo. Los invito a que se metan a la página www.menti. Ahí les va a pedir un código. En el código nos ayudará a hacer una pregunta simplemente. ¿Qué te pareció la sesión de hoy? Mientras contestamos las preguntas, nos gustaría que nos retroalimentaras. ¿Qué te pareció la sesión? Eso nos va a ayudar pues precisamente para mejorar. Hace un momento lo decía yo, lo que no se mide no se puede mejorar. Y bueno, pues esta es una parte en la que nos ayudaría a establecer ese criterio de medición con el material aquí compartido. Cabe resaltar que les comento, esta sesión está grabada, se está grabando en este momento y la puedes consultar tanto la sesión y el material con cualquier distribuidor, con cualquier distribuidor que te invitó, ellos ya tendrán acceso a esta grabación. Y bueno, pues los invito a que nos ayuden a contestar esa pregunta de qué les pareció la sesión de hoy y eso nos ayudará, pues precisamente, les platicaba, a mejorar en este tema. Bueno, nos platican de cómo se debe de revisar una guía y eso lo voy a contestar yo, Meli, que es prácticamente la invitación a la sesión de la próxima semana. Los invitamos precisamente ahí, vamos a ver el sistema. Quisimos ver en esta charla, pues prácticamente todo el panorama a realizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como empresa para empezar a generar este camino de la implementación de la NOM? La siguiente sesión está enfocada a contestar las evaluaciones. Ahí ya lo podríamos ver en sistema, ahí ya podríamos ver cómo es que funciona este aplicativo. Y la última charla tiene que ver mucho a lo que comentabas, Meli, del impacto en esta nueva normalidad. ¿Qué consideraciones tenemos que hacer? Esta es una norma que no se redactó en tiempos de pandemia, por lo tanto, habría que ver cómo la vamos a adecuar en este tema. Y bueno, pues los invito a que nos ayuden a contestar. Meli, no sé si tienes alguna otra pregunta. Mira, aquí van algunas de las respuestas que nos han hecho nuestro auditorio, esperando, bueno, pues que nos contesten y nos apoyen con sus comentarios al respecto. Excelente, ¿no? Pues un placer para mí el compartirles esto que les comentaba hace un momento, todos vamos en el mismo camino, todos vamos de la mano. Sé que ahorita es mucha información, sé que ahorita a lo mejor estamos por dónde empiezo y yo les diría, empieza por hacerte las preguntas que al inicio les hice, acláralas y entonces empieza con la parte de implementación. Es un camino que si recorremos pues nos va a ayudar a mejorar como organización y crear un entorno organizacional favorable. Muchas gracias y un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. A nombre de Compact y todo el equipo que colaboramos para él, agradecemos la asistencia de ustedes. Meli, muchísimas gracias por compartir esta experiencia que te ha dado la implementación de la NOM y que pues les ayude a nuestros amigos que a lo mejor ya tienen una aplicación, no están en este proceso, pues más que nada sepan lo que tendríamos que realizar y cuáles son a lo mejor las experiencias que pudieran empezar a tener ellos a partir de la implementación. Muchísimas gracias a todos, un abrazo a la distancia. A nombre de Compaquí, el servidor Arturo Mestas les agradece su asistencia. Gracias, bonito día a todos. Bye. Hasta pronto.